Nos acompañan esta noche nuestros invitados. Está con nosotros Rubén Vargas, gracias por acompañarnos, exministro del Interior, bienvenido. Y también está con nosotros David Mujica, representante del gremio de transportes. Buenas noches, Tatiana. Gracias. Gracias a los dos por estar aquí. A ver, les pido su primer balance, ya que esto está a punto de terminar, ¿no? Para ustedes, ¿ha funcionado en algo, en parte? ¿Está encaminado el estado de emergencia o simplemente ha sido una declaratoria? Comienzo con usted, exministro. Sí. A ver, empecemos señalando de que el estado de emergencia no es una estrategia, es una medida, es una acción del gobierno en respuesta al desborde criminal y más bien fue una respuesta a falta de una estrategia para enfrentar los diversos niveles de criminalidad organizada. Y creo que, digamos, analizar si tuvo o no resultados una declaratoria como el estado de emergencia resulta hasta ocioso, porque obviamente que esto es un absoluto fracaso y no es la primera vez que se presenta en esos términos, sino se ha venido dictando estados de emergencia en razones de desborde de la criminalidad desde el año 2014-15 para adelante. Entonces se ha venido repitiendo esta respuesta estatal frente a la acción criminal con los mismos resultados. Y si hay algunos indicadores que señalar, yo empiezo mencionando de que no es serio hablar de disminución del delito a partir de la disminución de las denuncias que se presentan en sede policial. De acuerdo. La presentación de denuncias tiene serios problemas y están en relación, y el principal motivo de que las víctimas no presentan una denuncia es básicamente porque consideran, según el INEI, una pérdida de tiempo o por una falta, lamentablemente, de confianza en la autoridad policial. Entonces, hablemos con un poquito más de seriedad de un problema que está matando, literalmente asesinando a peruanos. De acuerdo, y sobre todo porque conocemos cómo es la realidad, ¿no? Y parece que el ministro solo nos presentaba, por lo menos el día de ayer en esa entrevista, una parte, y hay que ver el panorama completo. Efectivamente, las denuncias no quiere decir que hayan reducido la criminalidad, el delito en la calle. Efectivamente, hay un porcentaje, y es importante, que no llega a la comisaría y no denuncia. Señor Mujica, los transportistas han tomado un poco la bandera esta semana, son los que han convocado movilizaciones y los que directamente le exigen al gobierno, respaldados por otros gremios, claro, que haya un plan efectivo y que se reduzca la criminalidad. ¿Qué piensa usted de ese estado de emergencia? A ver, los estados de emergencia comparto que no son una solución. Los estados de emergencia no pueden ser una solución, pero el estado de emergencia es disuasivo cuando de verdad funciona, ¿ok? Un estado de emergencia no puede plantearse solamente diciendo hay estado de emergencia y no hay garantías y nada más. El estado de emergencia tiene que ir acompañado de, uno, si vamos a ser claros, salida de las Fuerzas Armadas, que no lo hemos visto, uno. Dos, tiene que ir acompañado de todas maneras de un toque de queda, porque si no el estado de emergencia no funciona. Pero ojo, el estado de emergencia no es una solución. El estado de emergencia es disuasivo. Para terminar con la criminalidad organizada, tiene que haber trabajo en lo que es inteligencia. La policía tiene que entrar, tiene que hacer inteligencia en los focos que ya están plenamente identificados. Fíjate, fíjate, Tatiana, tenemos en las mismas empresas, al interior de las empresas, hay gente infiltrada. En la Policía Nacional también, en la Fiscalía igual. Entonces tiene que hacerse un trabajo de lo que es inteligencia hasta en las entidades financieras, porque si no, no comprendes tú cómo teniendo un número de cuenta, un teléfono celular, fíjate, han capturado hace poco a este policía que se suicidó después de matar con la geolocalización. Y yo me pregunto, si a este policía lo pueden encontrar con la geolocalización, a estas personas no la pueden encontrar también teniendo un número de cuentas, celulares. Entonces, algo está pasando. Entonces, tiene que haber, el estado de emergencia, comparto el tema que no funciona como solución. Funciona como un tema disuasivo. Pero si a la policía no hace un trabajo en lo que es inteligencia, uno. Si no la dotas de tecnología de punta, porque lamentablemente, repito, la policía tiene muy mala tecnología, ya lo hemos visto. Si no le das logística y si no tienes un plan estratégico para terminar, porque ojo, no estamos hablando de una banda de 4 o 5 personas, hablamos de criminalidad organizada. De acuerdo, son muchas organizaciones criminales las que están en la calle. Pero, a ver, todo eso que comenta el señor Mujica parte de un liderazgo que hoy no lo estamos viendo y de voluntad política que parece que tampoco existe. En efecto, a ver, el principal problema de este gobierno es eso,
de que no hay una decisión política de enfrentar de manera seria el desborde criminal. Número uno, no hay un liderazgo, no hay una estrategia. Es una cadena, digamos, de problemas que tenemos y como consecuencia tenemos este desborde criminal. Los estados de emergencia y los toques de queda y los recortes de algunos derechos fundamentales, que finalmente eso es el estado de emergencia, sirven para, digamos, si quieren como disuasión, para problemas de orden público. Pero no es ese nuestro problema. Nuestro problema no es orden público, no son pandilleros, no son barras bravas, es estructuras criminales organizadas que han secuestrado poblaciones enteras con fines criminales. Extorsión, trata de personas, distribución de drogas, etcétera. Están controlando territorios. Entonces, eso se combate básicamente con inteligencia y un trabajo coordinado con las fiscalías especializadas que son titulares de la acción penal. Pero, por supuesto, eso en el marco de una estrategia, en el marco de una decisión política de querer hacer frente. Pero para eso se tiene que trabajar, por supuesto, como bien ha señalado la persona que me acompaña en la mesa, fortaleciendo a la policía, pero no persiguiéndola, no castigándola como estamos viendo ahora. Pero a ver, cuando se anunció el estado de emergencia, desde el primer momento fue bastante evidente que no había un plan, que fue más bien una declaratoria, y lo hemos seguido viendo con el pasar de la semana. Se anunció, por ejemplo, en el camino, ya sobre la marcha, que se iban a instalar cámaras de video al interior de buses extorsionados. No se hizo nada. No. Que iba a haber mayor apoyo de las Fuerzas Armadas. Al inicio hubo efectivos de las Fuerzas Armadas militares, y esto ha ido disminuyendo y ya casi no hay. Ya no existe. Que se iba a empoderar a la Policía Nacional. Creo que con el caso de Sheila Cóndor ha quedado más que evidenciado todas las falencias y debilidades que tiene la institución policial. Se anunció una línea para denunciar casos de extorsión. Denunciar nada, era simplemente una asesoría. Un proyecto de ley para prohibir la circulación de 2 personas en una sola moto. No se envió nada. La creación de patrulleros ciudadanos con apoyo de taxis, tampoco nada. Lo único que se hizo fue crear el grupo Gorex, que además hubo algunas críticas porque muchos especialistas decían mejor se hubieran fortalecido las unidades que ya teníamos, en lugar de crear algo nuevo e ir viendo cómo funciona sobre la marcha. Entonces, pero lo que te has dado cuenta es que esas medidas son totalmente reactivas, ¿no? Ya, pero y además que ninguna se puso en práctica. Que además no se cumplieron. Exacto, así es, que no se cumplieron y no hay un plan de operaciones. O sea, ese es el problema acá. Como bien comparto lo que señaló también aquel señor, que en el sentido que falta un liderazgo. Liderazgo que establezca un plan de operaciones correcto, porque no podemos entender cómo se puede justificar que no se ha encontrado una banda criminal cuando una persona que denuncia un hecho no va a ratificar su denuncia. Eso en ninguna parte del mundo debería pasar. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de investigar el delito es la Fiscalía con colaboración de la policía. Entonces, si un denunciante no va a ratificar su denuncia, puede ser por múltiples razones. Uno puede ser miedo, uno puede ser que está pues amenazado, pero no por eso una denuncia tiene que caerse, Tatiana. Al contrario, el Código Procesal Penal es bastante claro cuando establece que aun cuando pasen cualquiera de estas cosas, la Fiscalía de oficio tiene que continuar la investigación hasta terminar, porque si ha habido un muerto, hay que terminar la investigación identificando quién mató a esa persona o qué banda fue. Así de simple. Pero, a ver, ¿cómo el ministro puede decir que las cosas están funcionando, que el estado de emergencia está dando buenos resultados, si muchas de las cosas que él mismo anunció nunca se pusieron en práctica? Pero no solamente eso, sino que hemos visto en los noticieros de anoche domingo, 2 temas que son absolutamente graves, son absolutamente preocupantes. Número 1, hemos visto que malos policías corruptos, están ruleteando las armas de fuego que se han incautado. Es decir, las armas de fuego que utilizan los criminales son incautados y tiene que seguir un proceso de investigación para que finalmente sean depositados en los almacenes de Sucamec. Pero en ese proceso, en ese trance, hay malos efectivos corruptos que alquilan o venden esas armas incautadas a delincuentes extorsionadores que están utilizándolos nuevamente. Eso es gravísimo. Y hay un porcentaje, además, que no se dijo el día de ayer también, que es que hay policías que pasan el retiro que no devuelven también las armas al Estado. Entonces, ok, digamos... Era más de reglamento que no la devuelven, ¿no? Ok, digamos, ¿cuál es el destino de esas armas? Exacto. Es una pregunta importante que se tiene que responder. Pero acá estamos frente a un ruleteo, conocido como ruleteo, a un número importante de armas que son utilizados, reutilizados por sicarios, por extorsionadores,
etcétera, en un contexto de desborde criminal. Eso es número uno. Número dos, también hemos visto cómo se están empezando a falsear operaciones. Y eso es absolutamente grave, porque falsear operaciones para detener a personas y acusarlas de extorsionadores, como se ha visto en este informe el día de ayer, básicamente es la antesala a situaciones muchísimo más graves como la que hemos visto el 2013-2015 con escuadrones de la muerte asesinando a personas acusándolos de delitos graves. Entonces, es la verdad la anomia, la anarquía, es la verdad que la falta del control, se ha perdido el control de una institución que es absolutamente tutelar para el país. Ya, pero ese era uno de los planes que anunció el señor Santibáñez, fortalecer la institución policial. Y ahora, a raíz del caso de Sheila Cóndor, donde, insisto, se han revelado todas las debilidades que tiene la institución policial, desde el primer paso, que es poner la denuncia, el ministro ha vuelto a poner sobre la mesa el fortalecimiento de la policía. Pero de ahí que se haga algo. A ver, cuando hablamos de hablamos de fortalecimiento de la policía, no puedes tú castigar pues a los mejores elementos que tiene la policía por haber investigado a los huayquis en la sombra o haber incautado las evidencias del rol de la presidenta. Y lo que estamos viendo es eso. ¿Qué clase de fortalecimiento es amenazar con pasar a retiro precisamente a los mejores pesquisas que tiene la policía? Es que para estos políticos, no me refiero solo a este gobierno, pero para los políticos que tenemos ya en los últimos años, es muy difícil separar los temas judiciales de los temas políticos. Bueno, porque están demasiado vinculados, entonces, claro, aprovechan medidas como esa que usted señala para sacarse pues a aquellos que los están investigando del camino. Pero si tú te das cuenta un poco de lo que acaba de decir aquel señor, si tenemos que se están vendiendo armas, se están alquilando armas, se están arrendando armas que están en los depósitos de la policía, sabemos dónde están las falencias entonces, como yo te comentaba hace un momento. Sabemos dónde está el problema. Entonces hay que atacar esos problemas y no se están atacando por falta de lo que es liderazgo. Entonces hay que tener claro esta situación. Ya se ha identificado dónde está el problema, al menos de estas extorsiones, etcétera, etcétera. Al menos yo te hablo específicamente de los extorsionadores. Ya sabemos dónde está el problema. El tema es atacar con inteligencia de la policía ahí. Pero si tú tienes, mira, Tatiana, si tú tienes policías que están usando armamento muy antiguo, también pasa eso. Tienes policías que simplemente no tienen la tecnología. Mira, te lo digo porque yo veo todos los días en las comisarías. Policías que no tienen logística, policías que no tienen gasolina, policías que no tienen vehículos. De acuerdo. Policía, además, que en lugar de tener un software para poder identificar, no lo tienen. Entonces, ahí hay una falencia también de lo que es logística de la que tenemos que dotar a nuestra policía. Pero si, como repito, lo que hacemos es mirar el panorama político. Los políticos dicen, yo tengo problemas, tiene problema A, tiene problema B, tiene problema C, mejor a estos buenos elementos los quito de ahí para yo tener tranquilo mis problemas políticos. Y como tú lo dijiste, no están separando el tema político de los eso es muy peligroso. Y también ponía sobre la mesa el tema de los operativos falsos. Sí. Porque, a ver, el señor Santibáñez en las últimas semanas, cada vez que ha dado recuentos de información del estado de emergencia, ha hablado muchas veces de bandas desarticuladas, de operativos que se han ejecutado de manera exitosa. Y enhorabuena, porque capturas hay de todas maneras. La pregunta es, ¿cuántas de esas capturas incluyen momentos y hechos irregulares? Las imágenes que estamos viendo son del 17 de octubre. En ese momento la policía capturó, nos dijo que estaba capturando, desarticulando a los llamados siniestros de la extorsión. Y en ese momento salió a hablar el jefe de la región policial, el general Monroy, dio detalles de esa captura. Lo que hemos conocido ya después es que estas personas que fueron detenidas no tienen antecedentes, no habrían cometido el delito de extorsión y otros por los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades. Se les incautaron aparentemente armas y todo esto, que al parecer, según las evidencias que han sido reveladas anoche, son falsos. Vamos a escuchar lo que nos dijo ese día el general Monroy, y al día siguiente, porque seguimos el caso, conversamos también con el jefe del grupo Terna. Escúchalo. Se ha podido hallar mensajes extorsivos dirigidos a comercios, sobre todo a comercios de todo San Martín de Porras, como pizzerías, restaurantes, farmacias y entre otros. Se ha incautado
una granada de guerra tipo piña, la que ha sido desactivada hace unos momentos por la UDEX, una pistola Taurus con número de serie que pertenecería a un miembro del ejército peruano. Son injertos, ¿no?, operando con venezolanos, ¿no? ¿Sabes si es que podrían haber estado trabajando para el monstruo o independientemente? No descartamos esta posibilidad, tú ves que ellos han estado operando en el cono norte y el monstruo viene operando en toda la zona del cono norte. Iban a hacer entrega, ¿no?, o bajo la puerta, ¿no?, de estas amenazas con fotografía, o también podrían realizar disparos o también utilizar la granada con el fin de intimidar, ¿no?, y amenazar, entre 10.000 soles a 15.000. ¿no? Esa es la hipótesis que manejamos. Sería una banda criminal bien organizada. Bueno, a raíz de esto y unas denuncias que hacen las personas que estaban ahí detenidas, que no tenían idea por qué las estaban llevando a la comisaría, qué cargos se les imputaba, el medio de comunicación El Clamor ha hecho una investigación donde desarrolla el perfil de estas personas, donde expone además las denuncias que ellos han efectuado, porque realmente no estaban vinculados a ningún hecho criminal. Señor Vargas, ¿qué piensa de eso? Es una denuncia absolutamente grave. Es muy grave y creo que se necesita la intervención inmediata de Inspectoría y de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, porque estamos viendo que hay varias unidades de la policía comprometidas en esta operación bajo la hipótesis, según menciona el coronel, de cargos graves de organización criminal dedicadas a las extorsiones. Pero la denuncia y el desarrollo de la investigación periodística lo que da cuenta es que finalmente no han sido puestos con detención preliminar por el cargo de extorsión, sino por otros delitos. No, entonces, y además se menciona la posibilidad de que los detenidos en efecto son inocentes. Mi punto es que tiene que haber una investigación profunda porque situaciones de falseamiento de operaciones policiales la hemos visto. Nosotros, cuando estuve como viceministro de Orden Interno, me tocó hacer investigaciones al llamado Escuadrón de la Muerte y conozco del modus operandi que han realizado. Es muy parecido a lo que ahora estamos viendo y es muy grave que eso se pueda volver a ocurrir en la policía. Creo que es muy importante que el comando policial dé cuenta de una investigación sumaria y también del fiscal y del juez que han ordenado la detención preliminar de estas personas. En efecto, corresponde a las graves acusaciones por lo que se ha hecho esta operación y han sido detenidos. Lo cierto es que hay una duda que pone en bastante riesgo operaciones de este tipo y creo que es muy peligroso tolerarlos. Pero por lo que estamos viendo, y no me refiero solo a este caso, sino lo reportado en los últimos meses, ¿podemos confiar en la investigación de la policía? ¿Podemos confiar en la investigación para ese caso? Para el caso, por ejemplo, de Sheila Cóndor, ¿podemos confiar, ahora que además el Congreso le ha devuelto a la policía la investigación preliminar, en estas circunstancias? Tatiana, conozco a las unidades especializadas de la policía, son muy experimentadas y tienen la camiseta bien puesta para realizar las investigaciones y asumir los retos que el país ahora mismo los necesita. El tema es que necesitan el respaldo político, la decisión política, el fortalecimiento, la dotación de tecnologías, de la logística adecuada para enfrentar estos problemas. Lo que se necesita es un marco legal apropiado y no una legislación pro crimen organizado. Lo que necesita esa policía es que su presidenta, como jefa de Suprema, y el ministro del Interior respalden a los oficiales dedicados a este trabajo y no los estén persiguiendo como ahora está ocurriendo. En fin, lo que se necesita, no se necesita inventar la pólvora, lo que se necesita es fortalecer a esas unidades de la policía, dotarles de esa logística y por supuesto que esas unidades de la policía trabajen de la mano, de manera articulada con el Ministerio Público y no atacarlas como está ocurriendo ahora. Hay que tener en cuenta también algo, ¿no? O sea, no es la primera vez que pasan este tipo de situaciones. Acuérdate tú que también se anunció que se había capturado el número 2 de Sendero, creo, y después tuvieron que liberarlo porque no tenía nada que ver aquí. Entonces, el punto está en que comparto que yo también tengo contacto con muchas unidades de la policía, porque trabajo todos los días, defiendo a muchas personas, y el punto es el siguiente. ¿Hay policías muy bien preparados? Sí. ¿Hay policías muy capacitados? Sí. ¿Hay policías que, como ha dicho acá el señor, se ponen bien la camiseta? Sí. El problema está en que cuando
alguien, algún superior le dice, tienes que capturar porque tienes que capturar. O sea, tenemos que mostrar, porque eso es lo que parece que está pasando, que tenemos que mostrar resultados, claro. Tenemos que mostrar algún resultado. Entonces, ahí viene el problema. El problema no se trata aquí de mostrar resultados. Aquí lo que se trata es de llegar al fondo de toda esta cuestión. Y la única manera de llegar al fondo de esta cuestión es, repetimos, como bien ha señalado acá el señor, logística, inteligencia, ¿ok? Y sobre todo respaldar a la Policía Nacional, que cuando definitivamente hace pues su función, no la estén persiguiendo por simplemente pues alguna cuestión de índole político, porque eso es lo que pasa. De acuerdo. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro Santibáñez anoche en referencia a las denuncias. Él, como les decía, sostiene que el estado de emergencia está funcionando porque se están reduciendo la cantidad de denuncias por extorsión. Vamos a ver. Desde que iniciamos los estados de emergencia hemos tenido y hemos mantenido reuniones permanentes con todos los alcaldes de los distritos declarados en estado de emergencia. Y absolutamente todos, si usted los entrevista, le van a afirmar que los índices de delincuencia en estos distritos han reducido. Hay 1.749 homicidios, como efectivamente lo refieres, pero durante el estado de emergencia que se ha decretado en los últimos 60 días, los homicidios han bajado 23%. La forma de combatir, en este caso, la delincuencia y la criminalidad, específicamente el delito de extorsión, es con las denuncias. Son dos cuestiones. Las denuncias, nada más. Pero ha bajado. Muy bien, esas son las declaraciones. 4%, pero ha bajado. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, buscar información, porque evidentemente no confiamos en la información que da el ministro, no ahora, sino desde meses atrás. Solo en 3 distritos se ha reducido la cantidad de denuncias por extorsión. Vamos a ver la gráfica que tenemos con información además de la propia policía. Información del SITPOL, el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales. Vean ustedes, en julio, por ejemplo, se registraron 483 denuncias por extorsión. En agosto incrementó la cifra a 562. En septiembre incrementó aún más, 649. Y en octubre a 796. O sea que la tendencia va en aumento. Probablemente ahora que terminemos noviembre, la tendencia siga en incremento. Solo han bajado las denuncias en 3 distritos, Rímac, Santa Rosa y San Juan del Lurigancho. El resto de distritos sigue presentando denuncias. Y como decíamos al inicio, esta es solo una parte de la realidad, no es la realidad entera, porque hay muchas personas que no denuncian. Pero a ver, tenemos un poco más de información respecto a los homicidios que siguen ocurriendo en el país. Al 2024, y esta es data del SINADEF, al día de ayer, al cierre, al 24 de noviembre, se han registrado 1.758 homicidios. 1.758 homicidios. Y hemos superado de lejos hace meses las cifras registradas hasta el 2023. Y así como van las cosas, la tendencia, esto podría incrementar y podríamos superar hasta los 2.000 homicidios este año. Esa data de 1.758 nos dice que cada 4 horas y media un peruano es asesinado. O sea, así de cruda es esa data. Y sigue ocurriendo, porque la data la contrastamos cuando el SINADEF publica la información, porque tampoco es a diario, pero cada ciertos días que la publica, vamos comparando la data y cada 4 horas y media un peruano es asesinado. Y muchos de estos, porque eso también es data real, ocurren en la vía pública. Y vamos a hacer rápidamente un comparativo entre el 2023 y 2024. Ahí está la data, fíjense, 2023 cerró la cifra de homicidios, esto es de enero a octubre, así que podemos hacer el comparativo. 1915 frente a los 2027 denuncias, estas son denuncias por homicidio que se han registrado entre enero y octubre del 2024. A ver, la gente no denuncia, pues. Según el INEI, solo el 16% de víctimas de algún delito en general denuncia, más del 40% no denuncia. Como decía el señor Vargas, porque no confían en la policía o porque simplemente consideran que es una pérdida de tiempo o por el motivo que sea, pero simplemente no denuncian. Pero definitivamente es importante tener en cuenta que la cantidad de personas que no denuncian lo hacen también por la percepción que tienen de las autoridades. Y por más que ayer el ministro del Interior haya dicho que la percepción pues no es importante y la ha minimizado, esa percepción
hacia las autoridades debería ser tomada en cuenta. A ver, la percepción en efecto es producto de un conjunto de factores, de variables, no solamente de la victimización, o sea, de las víctimas de un hecho delictivo, sino también es consecuencia de tener un gobierno a la deriva, que no tiene una estrategia. También es consecuencia de autoridades del sector interior que tienen serios problemas no solamente para comunicar, sino para decir la verdad. También es consecuencia de los problemas de orden público, de las protestas, de las marchas. Es decir, la gente se siente insegura. Se siente insegura por estos factores, pero no es pues solamente un criterio de un problema psicológico. No pero es el ministro eso. Dice que es por las noticias. No, no es eso. Por favor. Bueno, yo creo que Por favor. Entonces, nuevamente, hablemos con un poquito de seriedad cuando hablamos de los problemas de desborde criminal. Y el tema de las denuncias, insisto, y más aún cuando se trata de extorsiones, la gente tiene miedo a que el extorsionador se entere que lo ha denunciado. Porque cuando eso ocurre, que ha pasado en varias ocasiones, obviamente que corre riesgo no solamente su vida, sino también la de su familia. Entonces, la cifra negra, es decir, el número de denuncias que no se realiza por las víctimas reales es altísima en el tema de las extorsiones. Entonces, cuando no se denuncia no significa que hay menos casos, sino hay un problema no solamente de confianza, de miedo, de pérdida de tiempo, es decir, un conjunto de criterios que hacen que ese problema se invisibilice, pero no significa que no esté presente, sino que se hace mucho más complejo todavía y más aún cuando estamos en estructuras criminales, que es eso finalmente lo que hacen las extorsiones. Lo que pasa es que la reducción de las denuncias no son directamente proporcional a la solución del problema. O sea, no porque se redujeron las denuncias, el problema se está solucionando. Ayer han matado otro chofer, definitivamente, y hay homicidios por extorsión siempre. Entonces, el tema no se está solucionando. Entonces, y la percepción, sociológicamente hablando, si tú lo miras desde el punto de vista político, que tiene que ver con el tema sociológico, es importante. Si la gente no percibe que su autoridad está funcionando, la gente no va a confiar en su autoridad. Y si no va a confiar en su autoridad, la gente no va a formular denuncias. Pero ojo, Tatiana, aún, repito, los transportistas no denuncien las extorsiones, ya se sabe la ruta. De acuerdo. Entonces, no es que vamos a esperar que el señor denuncie, y porque no denuncia, la Fiscalía no puede actuar de oficio. Puede actuar de oficio porque ya sabe. Y ojo, y aquí lo que señaló el señor, y con esto cierro. Mira, cuando un transportista denuncia el hecho a, yo digo, una comisaría, y eso ya lo he vivido y lo he visto, a los 3 minutos lo están llamando y le están diciendo, ya sabemos que pusiste la denuncia. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salió la información? Entonces ahí viene el problema. Entonces, como bien lo he dicho, hay el miedo de denunciar porque denuncian el hecho y como la denuncia no es anónima, tienes que firmarla, ir, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente hay allí un problema. Entonces, tiene que haber también inteligencia dentro de la Policía Nacional. No queda de otra. La policía sabe efectivamente dónde están los criminales, saben cómo operan, dónde operan los integrantes. Los hemos escuchado muchas veces decirnos, están aquí, se mueven allá, de tal o cual manera. Van a capturarlos, ¿por qué no lo hacen? Les pido por favor que me esperen solo unos minutos, tenemos que hacer una rápida pausa, con eso y más volvemos. A ver, ¿por qué no se captura a los grandes delincuentes? ¿Por qué no ha habido operativos importantes? No digo que no los haya, pero a ver, la policía nos ha dicho muchas veces que sabe dónde están las organizaciones criminales, tienen unidades de inteligencia para poder ubicar, saben cómo operan. En algunas oportunidades, además, ocurre un crimen y ellos automáticamente saben que eso puede pertenecer o estar vinculado a cierta o a determinada organización criminal. ¿Por qué, por ejemplo, el monstruo, el apodado del monstruo, hasta el día de hoy no ha caído y tiene tomado un amplio sector de Lima Norte? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, es parte de los grandes retos que tiene la policía. Ojalá hubiera más apoyo a las unidades especializadas, les dotaran de tecnología, de presupuesto fresco, de logística, etcétera. Y creo que la policía podría tener éxito. Pero con este gobierno yo veo ese escenario bastante difícil.
Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo información de que el monstruo está operando desde otro país. Sí, desde Bolivia. Y la sí, policía lo sabe. Está en Bolivia y desde Bolivia está controlando toda la parte norte de Lima. Tiene secuestrada varios distritos del Cono Norte. Y eso es un serio problema porque seguramente que va a ir creciendo los delitos vinculados a esa estructura criminal y no solamente en términos de extorsión, seguramente que van a seguir también los secuestros y probablemente algunas disputas con otras organizaciones más. Entonces, lo que tenemos como escenario en los próximos meses en el Cono Norte de Lima es bastante complicado, bastante crítico. Un tema interesante, perdón, con el caso del monstruo, justo lo que señalaba aquí, es que, claro, tiene información que está operando desde otro país, pero ojo, las cuentas, y esto por eso yo te digo que si sigues la ruta del dinero, vas a poder encontrar bastantes cosas muy interesantes, porque las cuentas, muchas de las cuentas que se dan son cuentas en el extranjero, son cuentas bolivianas. Entonces, por ahí se puede hacer todo un rastreo. Entonces, la pregunta que tú hiciste, ¿por qué no se captura? Algo está pasando, ¿no? O sea, algo está pasando, porque no solamente se sabe de que el monstruo opera desde otro país, sino que hay números de cuentas de otros países donde se depositan las extorsiones, ¿no? ¿Se debería ir, señor Santibáñez? ¿Y Dina Boluarte debería sacarlo del gabinete? Bueno, él se puso como meta de presentar resultados a los 60 días que tiene el plazo el estado de emergencia. Mañana se cumple ese plazo. Sí. Entonces, me gustaría escuchar qué compromisos de esa lista que tú has mencionado los ha cumplido. Y en realidad ninguno de esos ofrecimientos ha sido cumplido. Y estamos viendo cómo los asesinatos a los choferes, a las extorsiones a las empresas de transporte continúan como si nada, no hay autoridad, simplemente son nominales. Pero ¿no? él tiene otra percepción, ¿no? Bueno, y otras cifras también. A lo mejor no renunciar, ¿no? Tiene Porque... otras cifras y otra percepción sin duda, pero lamentablemente esa miopía del gobierno está costando vidas. Están asesinando a choferes, están extorsionando, y eso va creciendo. Lamentablemente necesitamos que la sociedad civil y los medios de comunicación hagan notar que esto es un serio problema que ocasiona pérdida de vidas humanas. Claro, lo que hay que ver, perdón, que una cosa es la percepción que tiene el ministro y otra cosa es la percepción o la realidad que está frente, ¿no? La realidad que él tiene, porque él muestra cifras, además, claro, ¿no? pero a lo mejor, considerando eso, él va a decir que dentro de los 60 días sí ha logrado combatir la criminalidad. Entonces, si es que es así, vemos que definitivamente no tenemos una renuncia y no tenemos diríamos, que se pueda mover al ministro. Entonces, el tema es bastante simple, él va a continuar, creo yo, pero como bien dice, esa falta de decisión y de liderazgo está costando vidas. Y esa vía, y sobre todo, perdón, sí, se siguen asesinando a choferes, te lo digo, y se siguen extorsionando empresas de lo que es transporte público. Y no solo, al parecer, continuaría Santibáñez, sino que también continuaría el estado de emergencia. En el Ministerio del Interior están evaluando si amplían esta medida de manera total o parcial. Lo que hemos visto que a todas luces no ha servido de nada. Lo que pasa es que no hay otra cosa que pueda hacer el gobierno. Ah, ya. Entonces tiene que seguir alargando... Tiene que seguir recurriendo a lo único que tienen a la mano. Ya. Y eso es lo que hemos visto que se ha venido arrastrando en los últimos años, ¿no? Pero es ojo, decir que el gobierno no puede hacer otra cosa más es... No, que no tienen es muy pesimista. No. Se puede hacer muchas otras Exactamente, cosas. Pero lo que estamos viendo es que no han podido presentar una estrategia. Entonces lo que tiene que haber es decisión, pues, ¿no? Decisión política que... Ok, es que esa decisión política, ese compromiso político, desde mi punto de vista, es un serio problema esperar que tenga de este gobierno. Lo que pasa es que si es que es así, las consecuencias que vamos a tener van a ser terribles. Ya, pero lo estamos teniendo. Pero va a ir aumentando. Si no hay una pero decisión, sin duda que está aumentando. Pero va a aumentar más. Por eso digo, o sea, si bien es cierto, comparto contigo en el sentido de que, a ver, el gobierno mira para acá, mira para allá y no sabe qué hacer. Pero tiene que tomar una decisión, porque si no, lamentablemente, esto que vemos, como si bien está creciendo una línea, va a seguir creciendo muchísimo más. Entonces, yo personalmente sí, de verdad, no quiero ser tan pesimista, y yo sí de verdad espero que este gobierno tome una decisión por el bien de todos los peruanos. Bueno, aun cuando tú digas que hay miopía, que no lo pueden hacer, perdón, o sea,
tienen que hacerlo. Ya no es un tema de que yo tengo miopía o no tengo miopía. No, Aquí de el tema es acuerdo, que de tienen que acuerdo. hacerlo. Entiendo su optimismo. Lamentablemente, en este caso, comparto también un poco la opinión, no solo pesimista, sino diría más bien realista, basada Yo creo que en los hechos. no es optimismo, es lo que se tiene que hacer. De acuerdo, sabemos lo que se tiene que hacer, pero a las luces hemos visto simplemente un estado de emergencia que simplemente es una eso saluda la declaratoria bandera, ¿no? como Sí, tal, claro. que se han anunciado muchas cosas que no se han puesto en marcha y que a la hora de la hora estamos viendo resultados que no son los que debería haber ya después de 2 meses de aparentemente haber ejecutado un plan. Y que se siga ampliando esto, ¿para qué? Yo creo que no hay necesidad de ampliar el estado de emergencia, ¿no? O sea, hay que tomar otra decisión. Pero si el gobierno, Hay que como tomar tú dices, decisiones, pues, ¿no? tiene- Hay que tomar decisiones y hay que ponerlas en práctica, Sí. pero... Pues a ver. tiene que moverse ficha. Tatiana, del si me gabinete. permites, hay un tema Sí, muy breve. importante que, sí, bastante breve. El Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que elimina la detención preliminar. De acuerdo. Y ese proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso fue remitido al Ejecutivo para su promulgación. Mi punto es, si finalmente esa ley se promulga y se deroga la detención preliminar, se está matando, se está liquidando las pocas posibilidades que se tenía para enfrentar al crimen organizado. Porque no hay forma de que la policía pueda realizar operaciones contra el crimen organizado deteniéndolos en De flagrancia. acuerdo. La flagrancia no opera, no funciona para las estructuras criminales grandes, complejas. Se tiene que hacer todo un proceso de investigación y la detención preliminar es fundamental para enfrentar a estas estructuras criminales. De acuerdo, El Congreso muy ha aprobado derogarlo, ojalá que el Ejecutivo lo observe, pero el punto es que nuevamente se está beneficiando a el crimen organizado. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, no, solamente para decirte Muy que la breve, detención preliminar es necesaria. Tú no la puedes derogar por A, B o C razones. O sea, y una detención preliminar viene acompañado de una investigación previa en reserva. Y eso es lo que se necesita para combatir el crimen organizado. Nada más. Gracias, señor Mujica. Gracias, señor Vargas, a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles. Pausa. Volvemos con más en 2024.